El conflicto es mucho más grande lo que está pasando en España, es decir, todo se desató a partir de esta detención de Pablo Hasél el 16 de febrero pasado. Específicamente la condena por el cual lo terminaron deteniendo era enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y a las instituciones estatales, tanto por algunas de sus letras como también por algunos tweets que había publicado, alrededor de 50 tweets que los habían considerado como un enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Bueno, después del ingreso a la detención hubo muchas protestas para pedir en un principio la libertad en Barcelona, pero también hubo en Pamplona, en Valencia, en Madrid. Pero lo que empezó como una protesta contra lo que manifestaban como un ataque a la libertad de expresión, de a poco se empezó a transformar en lo que varios de los participantes los describen como una forma o como un canal de expresión de toda la rabia y la frustración que se acumuló por la falta de expectativas que tiene la generación joven en España, castigada por la crisis económica y ahora también con un último cachetazo en el medio de la crisis del coronavirus. En Barcelona, de hecho, las manifestaciones están hace semanas y en muchas desembocan en disturbios, en distintos actos de violencia contra la policía, algunos comercios que fueron condenados y hubo detenidos también en el medio de estas manifestaciones. De hecho, el sábado pasado hubo varios disturbios en los que por lo menos 14 personas fueron detenidas después de prender fuego una camioneta de la policía de la ciudad, que lo veíamos de 100, con un agente dentro de la policía, un policía dentro de la camioneta. El incendio de un cuartel de este cuerpo, que también volvieron a saquear tiendas, vandalizar distintas oficinas de bancos. Bueno, todo esto se produjo después de que alrededor de 4.000 personas se manifestaran, en principio pacíficamente, pero después empezaron a reivindicar otras cosas, como por ejemplo regulación en los precios del alquiler. Son algunos de los problemas y los conflictos que está atravesando en este momento. Ya que estamos... Claro, y lo llamativo es que es toda una generación joven, básicamente, la que se está manifestando, la que se está expresando en este sentido, pero no tienen ni un convocante claro, ni un objetivo 100% identificable. Este tipo de manifestaciones también la hemos visto en otra parte de Europa. Recordemos, en Francia, durante los distintos reclamos previo a la pandemia de los chalecos amarillos, no había una figura principal que estuviera reclamando un objetivo en particular. Lo que dicen es que en este caso, por lo menos el español, que es algo transversal, que algunos de los participantes están organizados en plataformas políticas, otros son muchísimo menos politizados, que lo único que quieren hacer es expresarse, pero en general son chicos y chicas de unos 20 años, pero hay chicos inclusive de hasta 16 años que están saliendo a manifestarse. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo España es el país con la tasa de desempleo juvenil más alta de toda la Unión Europea y de los países desarrollados. Más del 40% de los jóvenes españoles no tienen trabajo, pero el hecho de tener trabajo tampoco es una garantía, porque un informe publicado previo a la pandemia, o por lo menos en el 2020, durante el transcurso del 2020, dice que 1 de cada 5 jóvenes que trabajan está en riesgo de pobreza o de exclusión social. Además, según ese mismo informe, solo 2 de cada 10 chicos menores de 30 años pudieron emanciparse. Es decir, el 20% solamente. Hay un 80% que no puede salir de la protección económica de los padres. También apunta que en Cataluña los precios de las viviendas son mucho más elevados, por lo que el pago teórico de un alquiler, de un salario individual, es del 119%. Es decir, deberías gastar más plata de la que ganás para poder ganar un alquiler, para poder pagar un alquiler. Algunos manifestantes también ven en las protestas como una continuación de todo lo que se produjo en Barcelona y en Cataluña en el 2019. Recordemos que había tratado de independizarse, que había marchas muy fuertes en ese sentido. Bueno, en ese momento varios líderes independentistas fueron condenados a prisión por el referéndum del 1 de octubre del 2017, que fue considerado ilegal por la justicia española, y después la declaración unilateral de la independencia del gobierno regional. Y a todo esto se termina sumando también el hecho de la distinta vara con la que el gobierno está midiendo cuáles son las consecuencias ante una situación como esta. Porque dice, bueno, vos estás poniendo
teniendo preso, por ejemplo, a Pablo Hasél por una serie de tweets, pero mientras tanto el rey emérito, Juan Carlos, está vagando por el mundo sin ningún tipo ¿Por qué de... vagando? Y porque se fue básicamente de España, no está en el país y no tiene ningún tipo de condena ni de persecución después de todos los millones que se terminó robando, por lo menos por lo que está siendo investigado por parte de la justicia. Así que toda esa suma de cosas está haciendo que la juventud empiece a reflejar imágenes como la que estamos viendo en este momento. Manifestaciones que no se detienen, pero que van mucho más allá del encarcelamiento y la detención de Pablo Hasél por la libertad de expresión. Es una generación pidiendo mejoras sociales.